Hola a todos queridos espectadores, les deseo un día lleno de energía y alegría. Hoy vamos a seguir una historia muy emotiva cuando Alex dedica su tiempo a elegir un regalo significativo para Tuna, acompañado de una comida casera en su granja. Sin embargo, ¿será su amor lo suficientemente fuerte como para superar los desafíos que se avecinan cuando la madre de Alex y otra mujer están conspirando para separarlos? Acompáñenos y descubran los giros y sorpresas de este video de hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo momento emocionante. Después de que Alex terminara de firmar el contrato con la empresa de John, no podía dejar de pensar en Tuna y Henry. Una mezcla de preocupación y amor se apoderó de él, impidiendo que pudiera concentrarse en todo el camino de regreso. En ese momento recordó los viejos zapatos que Tuna siempre usaba, desgastados por el tiempo y ya no tan bonitos como antes. De repente una idea le cruzó por la mente. Decidió comprarle un par de zapatos nuevos, un regalo sencillo pero lleno de cariño y atención. Al ver una tienda de zapatos al borde del camino, Alex no dudó ni un segundo, estacionó el auto y entró. En la pequeña tienda, el ambiente era cálido y el olor a cuero nuevo llenaba el aire. Alex comenzó a elegir con cuidado. Sabía que a Tuna le gustaban los zapatos con un diseño simple pero elegante. La emoción creció en su pecho al imaginar lo feliz que se pondría ella al recibir ese regalo. Con cada paso al escoger los zapatos, Alex sentía que su conexión y amor por Tuna se profundizaban aún más. Cuando finalmente encontró el par perfecto, Alex se sintió aliviado y contento. Continuó su viaje en el auto hacia la granja de Tuna. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse y el sol se ponía bajo en el cielo, creando un paisaje suave y romántico. En el camino vacío, Alex no tenía prisa, condujo lentamente, disfrutando de la tranquilidad de la tarde y también para reflexionar sobre lo que realmente importaba en su vida. Antes de llegar a la granja, Alex hizo una parada rápida en una tienda de abarrotes pequeña. Eligió algo de comida pensando que compartiría una cena tranquila con Tuna en la calidez y paz de la granja. Sería una comida sencilla pero lo suficientemente especial como para que ambos sintieran el calor y la cercanía, compartiendo esos momentos tranquilos juntos. Cuando el auto de Alex se detuvo frente a la puerta de la granja, la suave luz del atardecer iluminaba la tranquila escena. Alex bajó del auto llevando las cosas que había preparado. En su corazón sentía una paz inmensa, como si todas las preocupaciones y pensamientos confusos se desvanecieran. Sabía que estaba a punto de estar con Tuna, y eso era lo más importante para él en ese momento. Cuando Alex entró en la granja, la atmósfera tranquila envolvía todo el lugar y el aroma de la comida que se preparaba en la cocina lo hacía sentir muy a gusto. Tuna estaba de pie junto al fuego, moviendo hábilmente la sopa en la olla. El olor de la comida se mezclaba con el aire fresco de la granja, creando una escena acogedora y serena. Alex sonrió suavemente, sus ojos brillaron al verla y su corazón latió más rápido de felicidad. Entró con cuidado sin querer interrumpirla mientras ella estaba ocupada en la cocina. En ese momento, la señora Tang también estaba en la granja. Estaba sentada cómodamente en su silla de mimbre en una esquina de la habitación. Cuando vio a Alex entrar, sus ojos se iluminaron de alegría. Alex sonrió ampliamente y saludó a la señora Tang y a Tuna de forma amistosa. Tuna se giró y su mirada brilló al ver a Alex. Sonrió de manera cálida y rápidamente se acercó a él, sus ojos llenos de felicidad y emoción. Alex le dijo suavemente a Tuna y a la señora Tang que había pasado por una tienda y había traído algo de comida. Les invitó a disfrutarla juntos y les dijo que iba a poner sobre la mesa lo que había comprado para que los tres pudieran cenar juntos. Tuna asintió y rápidamente comenzó a preparar la comida que Alex había traído. Todo se desarrolló de manera rápida y fluida.
En poco tiempo la mesa estaba llena de comida sencilla pero deliciosa preparada con cuidado y amor, creando una cena perfecta. La cena se desarrolló en la atmósfera cálida, tranquila y serena de la granja. La luz del atardecer se desvaneció, pero el aire dentro de la granja seguía siendo cálido y acogedor. Alex, Tuna y la señora Tong se sentaron juntos alrededor de la mesa comiendo y charlando de manera relajada. Había historias divertidas, preguntas amables y risas suaves, llenando el ambiente acogedor de la pequeña casa. Alex se sintió realmente feliz de estar allí con Tuna y la señora Tong disfrutando de esos momentos simples pero muy valiosos. El sentido de cercanía y calidez los envolvía. No necesitaban decir demasiado, solo con miradas, sonrisas, y el cuidado mutuo era suficiente. Los platos sencillos preparados con todo el cariño hacían que la comida fuera aún más deliciosa gracias al amor sincero que se tenían. En la mesa de mimbre, los platos estaban dispuestos con esmero, pero lo más importante era el amor que se daban entre sí. La conexión que creaban con cada comida, con cada momento compartido. Después de que la cena terminó, la atmósfera en la granja seguía llena de calidez y tranquilidad. Alex se sentía satisfecho al estar con Tuna y la señora Tong, pero había algo que aún no podía esperar más: el regalo que había preparado para Tuna. Sonrió, se levantó y sacó lentamente una pequeña caja de su mochila. Al abrirla, aparecieron ante Tuna los zapatos hermosos y delicados que había elegido con tanto cuidado en la tienda. Cuando Tuna vio el regalo, sus ojos brillaron de inmediato. La emoción la invadió y no pudo contener su alegría. Se acercó rápidamente a Alex y lo abrazó con entusiasmo y felicidad. Sintió la dedicación y el cariño de Alex a través de ese regalo sencillo pero profundamente significativo. Tuna susurró al oído de Alex agradeciéndole por el regalo, y lo más importante, sabía que era un símbolo del amor sincero que él le tenía. La señora Tang permaneció en silencio observando el emotivo momento entre ellos. Sonrió suavemente y elogió a Alex por ser tan atento. Le dijo que Tuna sin duda sería muy feliz al tener a alguien como él a su lado, algo que siempre había deseado para su hija. Tuna y Alex se miraron ambos con una mirada tímida, sin saber qué decir ante los elogios de la señora Tang. El ambiente se volvió silencioso, como si todos los sonidos a su alrededor se detuvieran para acoger la calidez y el cariño que compartían los tres en la pequeña habitación. A medida que la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, la señora Tang se levantó para prepararse para irse. Se despidió de Alex y Tuna, deseándoles una tranquila noche en la granja. Sin embargo, Alex no quería que la señora Tang regresara sola, así que se levantó y le dijo suavemente: «Señora Tang, permítame llevarla de vuelta». La señora Tang aceptó gustosamente, asintiendo con la generosidad de Alex. Tras un breve intercambio de buenos deseos, la señora Tang y Alex se dirigieron hacia la salida, dejando a Tuna en la calma del pequeño hogar. Tuna se quedó allí aún emocionada. Miraba los zapatos que Alex le había regalado, su corazón lleno de felicidad. El calor del regalo, la atención de Alex, la hacían sentir afortunada por tenerlo en su vida. Sonrió sola, imaginando el futuro que les esperaba, los momentos dulces que compartirían juntos. Pero mientras Tuna se encontraba allí sin darse cuenta, fuera de la granja, se estaba tejiendo una conspiración en silencio con el propósito de separar su amor de Alex. Una sombra comenzaba a extenderse y los peligros aún no revelados pronto amenazarían la felicidad que ella estaba disfrutando. Sin embargo, en ese momento, Tuna no era consciente de nada, solo disfrutaba del regalo y se sumía en la felicidad del presente. Después de llevar a la señora Tang a su casa, Alex conducía solo por el camino, vacío, su corazón lleno de alegría. El regalo que había elegido para Tuna, la felicidad que ella mostró al recibirlo, todo eso le hacía sentir que la vida realmente tenía sentido.
Sonrió pensando en los momentos cálidos junto a ella, en las conversaciones agradables con la señora Tong y en la conexión cada vez más profunda entre él y Tu-na. Al llegar a casa, Alex entró y la sensación de cansancio después de un largo día desapareció por completo. Se sentó, acarició suavemente la caja que contenía los zapatos que le había regalado a Tu-na. Un sentimiento de satisfacción, alivio y felicidad llenó su corazón. No podía evitar sentirse afortunado por ser amado y por amar a alguien como Tu-na. Lo que había hecho ese día era solo una pequeña parte de todo lo que quería hacer por ella. No tenía prisa por hacer nada, solo se quedó allí sumido en sus pensamientos positivos sobre el futuro. Aunque sabía que podrían llegar desafíos o dificultades inesperadas en ese momento, sentía que nada de eso importaba. Lo único que realmente importaba era el amor que sentía por Tu-na, y haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger ese amor. La luz amarilla de la habitación brillaba suavemente reflejando una luz cálida. Alex se recostó en su silla sintiéndose tranquilo y satisfecho, pero en lo más profundo de su corazón no podía dejar de preocuparse por lo que podría suceder. Aunque todo parecía perfecto en ese momento, sabía que los desafíos y las tormentas podrían estar esperándolo en el futuro. Pero sin importar lo que ocurriera, estaba decidido a proteger su amor por Tu-na. Nada podría cambiar eso. Cuối cùng đôi chân Alex chịu xuống. Anh ngồi sụp giữa bãi đổ nát, hai tay ôm lấy đầu, tim thắt lại bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Trong đầu anh quay cuồng hàng trăm ý nghĩ. Liệu Alex có kịp đưa Henry chạy thoát khỏi căn nhà sập? Liệu hai mẹ con có tìm được nơi ẩn trú an toàn? Thế nhưng trong khoảnh khắc đấy, đôi mắt Alex lóe lên một tia sáng. Anh không thể dừng lại, anh không được phép bỏ cuộc. Còn sống là còn tìm. Anh lại đứng dậy tiếp tục lần mò trong đổ nát, đôi tay rớm máu vì những mảnh cố vỡ. Nhưng Alex vẫn gạt hết tất cả sang một bên. Anh lật từng mảnh mái tranh, từng bước đường đất, hy vọng tìm ra một dấu vết nhỏ thôi. Rồi chỉ là một đống đồ, một món đồ của Henry hay chiếc khăn của Tử Na, anh cũng sẽ không bỏ sót.